cuando mi esposo falleció, guardé en secreto la herencia de $17 millones, y también, una verdad que lo cambiaría todo. Lourdes, tras la pérdida de su esposo, debía enfrentarse a una realidad cruel. Fue expulsada de su propia casa, por su nuera, y a pesar de tener una fortuna inmensa, tuvo que lidiar con la soledad y el desprecio. ¿Qué secreto la obligó a esconder la herencia? ¿Qué oscuros secretos se escondían tras la fachada de una familia adinerada? Soy Lourdes. 60 años. Y hoy, como tantas veces, me pregunto, ¿de qué sirve vivir una vida, si al final, solo te queda el vacío? Me llamo Lourdes. Y mi vida, fue Roberto. Mi esposo. Ahora ya no lo es. Lo perdimos. Y cuando creí que mi mundo se derrumbaba, pasó algo inesperado. La muerte siempre es un golpe. Lo sé. Pero, ¿esperaba yo que el día después del funeral, mi propia nuera, Patricia, me echara de la habitación que compartí con Roberto durante 40 años? Sal de aquí, vieja. Esta es mi casa, me espetó, con una frialdad que me heló la sangre. Tiró mis maletas. Mis pocas pertenencias. A la calle. Justo después del funeral de mi esposo. Pero, Patricia, por favor, intenté. La voz se me rompió. No me vengas con sentimentalismos, suegra. Ya no eres parte de esta familia. Y no tienes nada que hacer aquí. Ella, Patricia, mi nuera. Con la que compartí techo por años. Con la que creí tener una relación cercana. Me despojó de mi habitación, me quitó todo, hasta el consuelo de recordar a mi marido en ese lugar. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué había hecho yo? Y fue entonces, en ese momento, cuando tomé una decisión. Un secreto que había guardado durante años. Un secreto que valía $17 millones. Y supe, que yo, la madre, la mujer, la viuda, era capaz de mucho más. La vida no me iba a derrumbar. En su lugar, iba a florecer. Ahora, estoy en esta habitación. Pequeña, húmeda. La antigua habitación de servicio, que Patricia me cedió. Una habitación en la que casi no entra la luz. Y solo puedo sentir más dolor. Era el día del funeral de Roberto. Recuerdo cada detalle. Cada instante. El sol de la mañana acariciaba la fachada de la iglesia. El olor a incienso. La música. Los rostros. La tristeza. Y Patricia. Perfecta. Impecable. Con una sonrisa forzada en los labios. Tranquila, suegra, me dijo, con voz melosa. Todo estará bien. ¿Bien? ¿Qué sabía ella de estar bien? Roberto. Mi Roberto. El hombre que me amó. El hombre con el que compartí una vida. Estaba en el ataúd. Inmóvil. Para siempre. Sus manos entrelazadas. Sus ojos cerrados. La iglesia llena. La gente decía palabras bonitas. Palabras de consuelo. Palabras que no llegaban a ningún lado. Yo, sentada en la primera fila, sentí el peso de la pérdida. El vacío. La soledad. Roberto. El hombre que me robó el corazón. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Lo conocí siendo muy joven. En Valencia. Yo trabajaba en la tienda de mi padre. Él, era un joven apuesto, con una sonrisa encantadora. Un hombre con ambiciones. Nos enamoramos. Nos casamos. Tuvimos un hijo. Marcos. Roberto era un hombre trabajador, inteligente.
Construyó un imperio. Una empresa exitosa. Mucho dinero. Demasiado, a veces. Y luego, la enfermedad. Un cáncer fulminante. Los últimos meses fueron terribles. El sufrimiento. La impotencia. La quimioterapia. La radiación. Todo fue inútil. En el funeral, Marcos, nuestro hijo, parecía aturdido. Perdido. Patricia lo sostenía. Lo mimaba. Lo controlaba. La miré. Y sentí algo que no supe identificar. Un presentimiento. Un escalofrío. Algo no estaba bien. El sacerdote dijo las palabras. El requiem. El responso. Y el ataúd. Salió de la iglesia. Hacia el cementerio. Allí, frente a la tumba, la tristeza se apoderó de mí. El sol caía. La sombra de la muerte se extendía. Sentí que mi vida se terminaba con él. Luego, las condolencias. Los abrazos. Las palabras vacías. Y Patricia. Siempre Patricia. Tan perfecta. Tan fría. En la recepción, en casa, ella se movía como pez en el agua. Recibiendo a los invitados. Agradeciendo sus condolencias. Cuidando a Marcos. Todo está bien, suegra, me repitió. No se preocupe. Y yo, que sentía que me moría por dentro, le creí. Fui ingenua. Fui tonta. Después de que los invitados se fueron, Patricia me pidió que subiera a la habitación. La habitación de Roberto. La que habíamos compartido durante tantos años. Necesito hablar contigo, suegra, me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y allí, con la herida del duelo aún abierta, me enfrenté a la verdad. El funeral. La procesión. El cementerio. Los recuerdos. Y Patricia. Siempre perfecta. Impecable. Una vida de amor, dijo el sacerdote. Y yo, que había compartido 42 años con Roberto, me preguntaba si aquella vida había sido realmente de amor. Lo conocí joven. En Valencia. Él era un hombre apasionado. Con ambiciones. Y yo, una mujer que creía en el amor. Creía en el futuro. Nos casamos. Tuvimos un hijo. Marcos. La empresa prosperó. Roberto era un hombre brillante. Trabajador. Ambicioso. El dinero llegó. Demasiado, a veces. Y con el dinero, la vida. Las fiestas. Los viajes. Los lujos. Pero el amor, a veces, se pierde. Se desgasta. O tal vez, nunca existió. En el funeral, miré a Patricia. A su sonrisa forzada. A sus ojos fríos. La observé con atención. La vi moverse entre los invitados, saludando, agradeciendo. Como si fuera la anfitriona perfecta. Como si Roberto no fuera su esposo, sino un simple trofeo. Marcos. Nuestro hijo. Estaba perdido. Triste. A su lado. Patricia lo sostenía. Le hablaba. Lo mimaba. Ya verás, cariño. Todo estará bien, le susurró, mientras yo los observaba. La miré a los ojos. No vi dolor. No vi cariño. Solo, control. Al final de la ceremonia,
Después de que todos se fueron, ya en casa, frente a todos, Patricia tomó la palabra. Dijo que Roberto había dejado testamento. Dijo que Marcos era el heredero universal. Que yo, no tenía derecho a nada. Mentira. Lo supe en ese instante. Mamá, me dijo Marcos, con la voz temblorosa. Lo siento mucho. Lo miré. A los ojos. Vi su tristeza. Su confusión. Y su debilidad. Patricia lo tenía agarrado por la mano. No podía hacer nada. No podía decir nada. En ese momento, me di cuenta de lo que se avecinaba. De lo que me esperaba. Un infierno. Me quitaron todo. La habitación. El dinero. El consuelo. Me dejaron con la soledad. Con el dolor. Y con una pregunta, ¿por qué? Me llevaron a esta habitación. La antigua habitación de servicio. Pequeña. Húmeda. Sin sol. Un lugar sombrío. Oscuro. Olvidado. Aquí estarás bien, suegra, me dijo Patricia, con una sonrisa burlona. Es lo que tu marido habría querido. Mentira. Roberto nunca me habría hecho esto. Nunca. El olor a humedad. La oscuridad. La soledad. Me senté en la cama. Sin fuerzas. Con el corazón roto. Y empecé a recordar. Recordé los últimos meses de Roberto. La enfermedad. El sufrimiento. La quimioterapia. La radioterapia. Y Patricia. Siempre cerca. Pero distante. Controlando todo. Decidiendo todo. Roberto se debilitaba. Y ella, se fortalecía. Recordé la llamada. El día que el médico nos informó. Le queda poco tiempo, dijo. Hay que prepararse. Patricia reaccionó con frialdad. Ya era hora, murmuró. Aquella palabra. Aquella frase. Me perseguían. Ya era hora, ¿a qué se refería? ¿Qué significaba? Marcos estaba destrozado. Lloraba. Patricia lo consoló. Lo abrazó. Lo protegió. Y yo, solo pude mirar. ¿Qué vas a hacer, mamá?, me preguntó Marcos, con la voz temblorosa. No lo sé, hijo mío, le respondí, sintiendo que me desmoronaba. Y ahora, aquí estoy. Sola. Olvidada. Humillada. El sol. Intentaba entrar por la ventana. Pero las cortinas estaban cerradas. La oscuridad. El silencio. Y el olor a humedad. En eso, oí un golpecito en la puerta. ¿Quién es?, pregunté, con la voz ronca. Era Miguel. El administrador de la casa. Un hombre que había trabajado para Roberto durante años. Con un rostro serio, preocupado. Con los ojos llenos de preguntas. Lourdes, señora. ¿Está bien?, me preguntó, con un hilo de voz. Asentí. Pero sabía que no lo estaba. Necesito hablar con usted, dijo, con la voz baja. A solas. Y me dirigió una mirada, que me hizo comprender que, quizás, no estaba tan sola como creía. Una mirada de complicidad, de secretos. Una mirada que me devolvió la esperanza. Los primeros 3 meses. Un infierno. Me convertí en sirvienta. En la sombra.
Patricia me obligaba a limpiar la casa, a cocinar, a lavar la ropa. Sin un salario. Sin un agradecimiento. Sin respeto. Lourdes, esto no está limpio, me decía, señalando el suelo. Lourdes, la cena no está lista. Lourdes, quiero un café. Con la voz despectiva. Con una frialdad que me helaba la sangre. Yo, la esposa de Roberto. La madre de Marcos. La abuela de Elena y Diego. Reducida a una sombra. A una empleada doméstica. Mi habitación. La celda. El olor a humedad. El silencio. Y las lágrimas. Lágrimas de rabia. Lágrimas de humillación. Lágrimas por Roberto. Escuché la conversación. Patricia. Al teléfono. Con una amiga. Tengo una sirvienta gratis. Es una pena, pero no la puedo echar a la calle, dijo, riéndose. Es una situación ideal. Ideal. Me ahogué en la humillación. Me tragué la ira. Sabía que tenía que ser fuerte. Que tenía que sobrevivir. Por Roberto. Pensé en él. En sus ojos. En su sonrisa. En su amor. En las noches que pasamos juntos. En los viajes. En las risas. En los secretos. Recordé sus palabras. Sus preocupaciones. Lourdes, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté?, me preguntaba, con una sombra de tristeza en la mirada. Quiero que estés bien. Quiero que seas feliz. Y yo le respondía, estaré bien, Roberto. Estaré bien. Pero, ¿estaría bien? Un día, Roberto me llamó. Me llevó a su despacho. Cerró la puerta. Tengo que contarte algo, me dijo, con la voz seria. Algo importante para tu futuro. Me habló de la empresa. De sus inversiones. De su patrimonio. Y me dijo, quiero protegerte, Lourdes. Protegerte a mi manera. Yo no entendí. No entendí lo que estaba pasando. Solo sabía que lo amaba. Que quería estar con él. Que quería que fuera feliz. Confía en mí, Lourdes, me dijo. Yo me encargo. Te protegeré. Y en el futuro, ya verás. ¿A qué se refería? ¿Qué había planeado? ¿Por qué me lo había ocultado? Ahora lo entiendo. Ahora lo sé. Los nietos. Elena y Diego. Al principio, me ignoraban. Seguían las órdenes de Patricia. La llamaban mamá. Un día, mientras yo fregaba el suelo, Elena se acercó. Con los ojos llenos de duda. Abuela, ¿por qué duermes en esa habitación?, me preguntó, con una voz tímida. ¿Por qué no estás con nosotros? No supe qué responder. La miré. Y le sonreí. Estoy bien, cariño, le dije. Estoy bien. Pero no estaba bien. Un día, Diego me vio llorando. Me abrazó. Abuela, no llores, me dijo. Te quiero. Su abrazo. Sus palabras. Me rompieron el corazón. Me hicieron sentir que no estaba sola. Roberto. ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Roberto, te juro que no te defraudaré. Les mostraré quién es el verdadero dueño aquí. Roberto, les mostraré quién es el verdadero dueño aquí.
Roberto, les demostraré que el amor y la memoria son eternos. Las horas pasaban. Los días se hacían semanas. La humillación no menguaba. La tristeza me ahogaba. Pero la rabia crecía. Como una llama que se aviva. Y en esa llama, yo, Lourdes Ramos, iba a encontrar la fuerza. Los días pasaban. La humillación se repetía. La rutina, asfixiante. Pero yo, empecé a ver cosas. A notar detalles. A sospechar. Patricia. Cambió. Era más distante. Más irritable. Más esquiva. Recibía llamadas. A escondidas. Susurraba. Se iba. Con excusas. Miguel. Lo veía tenso. Triste. Evitaba mi mirada. Algo no iba bien. Lo sentía. Un día, mientras limpiaba el despacho de Roberto, encontré algo. Un periódico viejo. Con el teléfono de un abogado. Fernando Soler. El nombre estaba subrayado. Un círculo, rodeándolo. ¿Por qué? ¿Quién lo había marcado? ¿Miguel? La intriga me carcomía. Tenía que saber. Tenía que actuar. Tomé el teléfono. Mi teléfono. El único que tenía. Me encerré en mi habitación. Y marqué. El número de Fernando Soler. Esperé. Sonó. Una voz grave. Sí, ¿quién habla? Soy Lourdes Ramos, le dije, con la voz temblorosa. La viuda de Roberto. Hubo un silencio. ¿Cómo consiguió mi número?, preguntó. Lo encontré en el periódico, en el despacho de mi marido. Otro silencio. Luego, me dijo, necesito hablar con usted. En persona. Quedamos. En su despacho. En el centro de Palma. Un lugar discreto. Con vistas al mar. El encuentro fue tenso. Desconfiado. Soler, un hombre de unos 50 años, con una mirada inteligente y penetrante. Me hizo preguntas. Me examinó. ¿Sabe usted por qué la llamó su marido?, preguntó. No. No lo sé, respondí. Pero creo que tiene que ver con la herencia. Soler me miró. Me tendió un sobre. Este es el testamento de Roberto, dijo. Y esto, son los bienes que le dejó. Abrí el sobre. Me quedé sin aliento. ¿Qué es esto?, pregunté, con incredulidad. Es la verdad, señora Ramos, respondió Soler. Roberto siempre pensó en usted. Siempre quiso protegerla. Y lo hizo. Me leyó el testamento. La casa en Madrid. A mi nombre. Las cuentas bancarias. Los fondos de inversión. Las acciones. Y, la sorpresa. Y, sobre todo, señora Ramos, esta propiedad en Mallorca, dijo, señalando una foto. Una villa, valorada en más de 10 millones de euros. Una villa que Roberto quiso que fuera un regalo para usted. Un regalo de aniversario. Para celebrar sus 40 años de casados. Villa, es sol, el sol. ¿Una villa? ¿10 millones de euros? Todo sumaba. Todo. Más de 17 millones de euros. Me quedé aturdida. Sin palabras. Sin aliento. ¿Por qué?
¿Por qué me había ocultado todo esto? Roberto tenía sus razones, me dijo Soler. Quería asegurarse de que usted estuviera protegida. De que nadie pudiera quitarle nada. Le preocupaba el futuro. Le preocupaba su hijo. El abogado me explicó los detalles. La forma en que Roberto había estructurado su testamento. La forma en que había protegido su patrimonio. La forma en que había pensado en mí. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Lágrimas de incredulidad. Lágrimas de emoción. Lágrimas de agradecimiento. ¿Por qué no me lo contó?, pregunté, con la voz rota. Quería que fuera una sorpresa, respondió Soler. Quería que usted fuera feliz. Y quería que supiera que la amaba. Me mostró las pruebas. Los documentos. Las escrituras. Todo estaba en orden. Todo legal. Todo a mi nombre. Usted es la dueña, señora Ramos. La dueña de todo, me dijo. Ahora, tiene que decidir qué hacer. 11 millones. Una villa en Mallorca. La casa en Madrid. Y, sobre todo, la certeza de que Roberto me había amado. De que había pensado en mí. De que me había protegido. Y, de repente, la humillación. La tristeza. Se transformaron. En fuerza. En determinación. En gratitud. Al salir del despacho, con el testamento en la mano, sentí que la vida me daba otra oportunidad. Una oportunidad de ser feliz. Una oportunidad de honrar la memoria de Roberto. Una oportunidad de luchar. Después de la revelación. Después de saber la verdad. La humillación se transformó. En rabia. En determinación. En una nueva misión. La de descubrir la verdad. Y hacer justicia. Ya no sería la víctima. Ya no. Comencé a seguirla. A Patricia. A vigilar sus pasos. Como un cazador. Un animal acechando a su presa. Al principio, fue complicado. Tenía que ser discreta. Tenía que ser invisible. Así que, con la ayuda de Miguel, comenzamos a seguir a Patricia. Un taxi. Un chofer de confianza. Y la paciencia. La paciencia, que había aprendido en mis años de servicio. Esperar. Observar. Y actuar en el momento adecuado. La vi. En un hotel. En Madrid. Un hotel lujoso. Discreto. Con él. Javier Cruz. El amante. El hombre. Con el que, según me contaron, había estado teniendo encuentros. Los seguí. Esperé. Los vi entrar. Luego, la rabia. El dolor. Se fusionaron. La traición. Y la humillación. Se volvieron una sola cosa. Una bola de fuego que ardía en mi interior. Tomé fotos. Grabé conversaciones. Con el teléfono. Con el móvil. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrarlo. Necesitaba desenmascararla. Escuché sus conversaciones. Sus planes. Sus mentiras. Marcos es un inútil. No sirve para nada, decía ella, con desprecio. Y la vieja, ya se irá. No tiene nada. Todo será nuestro. Él, Javier, respondía, el divorcio está en marcha. Pronto, serás libre.
Y tendremos todo el dinero. Todo. El dinero. De nuevo. El dinero. Era el motor de todo. La base de sus planes. Conseguí acceder a su ordenador. Encontré los correos. Las conversaciones. El plan de divorcio. La división de los bienes. La villa. La casa de Madrid. Todo. Para ellos. Para Javier. Contra Marcos. Contra mí. La traición. La mentira. La ambición. La codicia. Me invadieron. Me ahogaron. Me senté. En la cama. En mi celda. Con las pruebas en las manos. El teléfono. Las fotos. Las grabaciones. Los correos. Y entendí. Entendí todo. Marcos. Era un títere. Una víctima. Yo. Había sido una tonta. Una ingenua. Una ciega. Patricia. Era el demonio. La serpiente. La que había envenenado a mi hijo. La que me había quitado todo. Entonces, tomé una decisión. Basta, dije. Con la voz firme. Patricia ha cruzado la línea. Ya no voy a permitir que me sigas humillando. Ha sido demasiado lejos. Patricia, ha llegado el momento de la verdad. Y no. No me voy a quedar callada. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Yo. Lourdes Torres de Mendoza, soy la dueña de la Villa Es Sol. Y haré pagar por todo lo que has hecho. Es hora de que Lourdes Torres de Mendoza deje de ser el cordero y se convierta en el lobo. La cacería había comenzado. No me precipité. No actué. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el dicho. Y yo, Lourdes Ramos, estaba dispuesta a servirlo a la perfección. Contacté de nuevo a Fernando Soler. Le mostré las pruebas. Los correos. Las fotos. Las grabaciones. Es suficiente, señora Ramos, me dijo. Con esto, podemos iniciar el proceso. La ley está de su lado. Pero, hay que ser pacientes. Le pedí que preparara todo. La documentación. Las demandas. Los informes. Necesitaba que todo estuviera listo. Cada detalle. Cada palabra. Cada coma. Después, vi a Isabel. Isabel era mi amiga. Mi confidente. Una mujer fuerte, inteligente. Con quien compartía secretos y alegrías. La llamé. La invité a tomar un café. Necesitaba desahogarme. Necesitaba apoyo. Lourdes, amiga mía. ¿Qué te pasa?, me preguntó, al verme. Sus ojos, llenos de preocupación. Le conté todo. La traición. El engaño. La codicia. La soledad. Lloré. Me desahogué. Le mostré las fotos. Las pruebas. Isabel me escuchó. Con paciencia. Con cariño. Y al final, me abrazó. Me consoló. No estás sola, Lourdes, me dijo. Estoy contigo. Cuentas conmigo para lo que necesites. Y necesito mucho, le respondí, con una sonrisa amarga. Necesitas ser fuerte. Necesitas luchar. Y necesitas información.
¿Qué quieres decir?, le pregunté. Quiero decir, que puedo ayudarte. Con Javier Cruz. Sé cómo moverme. Conozco gente. Puedo averiguar cosas. Acepté. Necesitaba ayuda. Necesitaba aliados. Mientras, seguía en la casa. Siguiendo la rutina. Limpiando. Cocinando. Soportando las humillaciones de Patricia. Debía parecer débil. Debía parecer indefensa. Debía parecer que no sabía nada. Un día, buscando entre los viejos papeles de Roberto, encontré una carta. Escrita por él. Con su letra. Mi querida Lourdes, decía. Sé que eres fuerte. Más de lo que crees. Confía siempre en tu instinto. Eres la dueña de tu destino. La leí una y otra vez. La abracé. La besé. Esa carta. Me dio fuerza. Me dio la certeza de que estaba en el camino correcto. Que Roberto me guiaba. Y la jugada. Un día, mientras Patricia estaba en casa, fingí estar hablando por teléfono. Sí, Isabel, no me encuentro bien. Me siento muy débil. La comida, no me sienta bien. Y la casa, es tan grande, y estoy tan sola, dije, con voz lastimera. Espero que esto mejore. Dios mío, lo necesito. Patricia me miró. Con desdén. Con desprecio. Escuché su conversación. Al teléfono. Con Javier. La vieja está destrozada. No se da cuenta de nada, le dijo, riéndose. No se preocupe. Pronto nos desharemos de ella. Y tendremos todo. El lobo se ocultaba tras la piel de cordero. El tiempo. El tiempo era nuestro aliado. Y yo, Lourdes, estaba lista para el juego. La carta llegó. Firmada por Fernando Soler. El abogado. Un aviso. Una reunión familiar. Para aclarar los últimos términos del testamento de don Roberto. El ambiente en la casa se volvió tenso. Patricia, nerviosa, se movía de un lado a otro. Marcos, taciturno, evitaba mi mirada. Y yo, Lourdes Ramos, sentía la calma del que sabe que la tormenta está a punto de estallar. La reunión se celebró en el salón. Patricia, con su mejor vestido. Marcos, con la cara pálida. Yo. Y Fernando Soler. La tensión era palpable. Buenos días, dijo Soler, con voz profesional. Hemos sido convocados para aclarar ciertos puntos del testamento de don Roberto. Y comenzó. Con voz clara y precisa. Leyó el testamento. Las propiedades. Las cuentas bancarias. Los fondos de inversión. Patricia sonreía. Creía que todo era suyo. Que todo estaba bajo control. Marcos parecía desinteresado. Y luego, llegó el golpe. Y sobre todo, quiero señalar, que la mayor parte de la herencia de don Roberto, es para su esposa, la señora Lourdes Ramos. Patricia se detuvo. Su sonrisa, se desvaneció. Su rostro, se puso pálido. Pero... ¿qué? Balbuceó. Soler continuó. La Casa de Madrid. A nombre de la señora Ramos. La villa en Mallorca. Es Sol. A nombre de la señora Ramos. Las cuentas. A nombre de la señora Ramos. En ese momento, Marcos la miró a Patricia.
Su voz, temblorosa, me mentiste. Nos mentiste a todos. La mirada de Marcos a Patricia, la condena. Patricia, se enfureció. Me estás mintiendo. Ella lo está manipulando todo, gritó, señalándome. Esa bruja, esa manipuladora. La miré. Con calma. Con serenidad. Con la satisfacción del que sabe que la verdad ha salido a la luz. Yo no he manipulado a nadie, dije. Mi voz, firme. Solo he estado en silencio, observando. Y esto es lo que he visto. Te vi traicionando a mi hijo. Te vi mintiendo. Te vi planeando robarle todo. Ahora, la verdad se impone. Mostré los documentos. La escritura de la villa. Los extractos bancarios. Las transferencias. Las fotos. Las grabaciones. Todo. Patricia, en shock. No podía creer lo que estaba pasando. Intentó defenderse. Pero sus palabras eran inútiles. Las pruebas eran contundentes. Marcos, se derrumbó. Lloró. Reconoció su error. Reconoció que había sido engañado. Que había sido manipulado. El caos se apoderó de la sala. La rabia. El dolor. La desesperación. ¿Y eso es todo?, preguntó Patricia, con la voz rota. ¿Eso es todo lo que tienes? La miré. Con una sonrisa fría. Y respondí, y eso no es todo, Patricia. ¿Deberíamos hablar de Javier Cruz? La verdad, salió a la luz. Pero, ¿cuál es el precio de esa verdad? ¿Qué más descubriremos? Si has llegado hasta aquí, por favor, déjame un comentario con el número 1. Tu apoyo es el mayor aliciente para terminar esta historia, donde la justicia y la dignidad serán finalmente restauradas. ¿Deberíamos hablar de Javier Cruz?, pregunté, con la voz fría. La mirada de Patricia se torció. Su rostro, una máscara de rabia. Ya no intentaba fingir. Ya no intentaba mentir. Saqué las fotos. Las grabaciones. Las mostré. Las imágenes. Javier Cruz. En el hotel. Los besos. Los abrazos. Las palabras. La traición. Marcos. Miró las pruebas. Se desplomó. Se derrumbó. Su mundo se había roto. Por completo. Patricia. Perdió el control. Gritó. Despotricó. Se desató. Eres un inútil, Marcos, le espetó. Con desprecio. Con odio. Un débil. Un idiota. Un maricón. Siempre pegado a la falda de tu madre. La rabia. La furia. Se apoderaron de ella. Desató toda su amargura. Toda su frustración. Toda su maldad. Marcos. Se levantó. Trastabillando. Con los ojos llenos de lágrimas. Con el corazón roto. Fuera, gritó, con la voz ahogada. Fuera de la casa de mi madre. La casa. Nuestra casa. La de Roberto. La de Miguel. Ya no era suya. Ya no era nuestra. Patricia. La miró. Con odio. Con desprecio. Antes de salir, le lanzó un último dardo envenenado. Ganaste, Lourdes.
Pero perdiste a tu hijo para siempre. Y se fue. La puerta se cerró de golpe. El silencio. Pesado. Silencioso. En la casa, solo estábamos Marcos y yo. El hombre a quien le había dado la vida. El que ahora sufría. Lo miré. Destrozado. ¿Qué has hecho, hijo mío?, le pregunté, con la voz ahogada. No respondió. Lloró. Se derrumbó. Y yo, solo pude abrazarlo. Contenerlo. Y sentir el dolor. Profundo. Inmenso. El mismo que sentí cuando perdí a Roberto. El mismo que sentí cuando perdí a Miguel. La casa. Silenciosa. Vacía. La mesa del comedor. Con los platos sin recoger. El suelo. Con la mancha del vino derramado. Y el recuerdo. Roberto. Miguel. Los fantasmas. Acosándonos. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, me preguntó Marcos, con la voz rota. Vamos a empezar de nuevo, hijo mío, le respondí. Juntos. Pero. ¿Cómo? Después de la tormenta, vino la calma. Una calma tensa. Un silencio pesado. Los días siguientes fueron difíciles. Llenos de dolor. De tristeza. De miradas que lo decían todo. Marcos. Destrozado. Avergonzado. Se encerró en su habitación. Lloró. Se culpó. Yo. Intenté ser fuerte. Intenté ser comprensiva. Pero el dolor, seguía ahí. Latente. Acechándonos. La casa. Silenciosa. Vacía. Sin Sofía. Lo más duro fue hablar con Elena y Diego. Explicarles. La verdad. Sin juzgar. Sin culpar. Mamá se ha ido, mis amores, les dije, con la voz temblorosa. A veces, los mayores nos equivocamos. Tomamos malas decisiones. Y eso duele mucho. Los abracé. Los besé. Y sentí su dolor. Su confusión. Su inocencia rota. Un día, Marcos se acercó. Me miró a los ojos. Lloró. Perdóname, mamá, me dijo, con la voz rota. Te fallé. Lo abracé. Con fuerza. Lo sentí. Frágil. Perdido. No necesito tus disculpas, hijo mío, le respondí. Necesito a mi hijo. Necesito que seas un hombre. Que seas un padre para Elena y Diego. Necesito que aprendas de tus errores. Y que seas feliz. Ese día. Comenzó la curación. Hablamos. Mucho. De Roberto. De Miguel. De Sofía. De la vida. De la muerte. De los errores. Del amor. Marcos se abrió. Me contó sus miedos. Sus inseguridades. Sus arrepentimientos. Y yo lo escuché. Sin juzgar. Sin reprochar. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé, mamá, respondió. Pero quiero cambiar. Quiero ser mejor. Lo miré. Lo vi. Y sentí esperanza. Una esperanza nueva. Renacida. Tomé una decisión. Difícil. Pero necesaria.
Hijo mío, le dije. Voy a marcharme. A Mallorca. A la villa. Es sol. Necesito un nuevo comienzo. Y necesito que tú, te quedes aquí. Con Elena y Diego. Esta es tu casa. Ahora. Le entregué las llaves. Tienes que ser fuerte, Marcos. Tienes que cuidarlos. Y tienes que ser feliz. Le expliqué que, por el bien de los nietos, las acusaciones vi Patricia Picejiquín. Pero también pensé en Elena y Diego. En su futuro. Llamé a Fernando Soler. Quiero crear un fondo, le dije. Un fondo para la educación de Elena y Diego. Quiero asegurar su futuro. Quiero protegerlos. Soler preparó los documentos. El fondo. La herencia. Todo estaba en orden. De repente, las llamadas. Los intentos de chantaje. Javier Cruz. Patricia. Desesperados. Señora Ramos, sabemos lo que tiene. Sabemos lo que sabe. Si no colabora, las fotos, los correos, saldrán a la luz. Los ignoré. El teléfono. Sonaba. Lo dejé sonar. Los mensajes. Los borré. Soler se encargó de todo. No se preocupe, señora Ramos, me dijo. Ya están advertidos. Y no podrán hacer nada. Y se hizo justicia. Una vez más. Una noche. Nos sentamos los tres, en el jardín. Elena. Diego. Y yo. Debajo de las estrellas. ¿Sabes, abuela?, me dijo Elena. Quiero mucho a mi padre. Lo sé, cariño, le respondí, acariciándole el pelo. Y a ti, también, abuela, dijo Diego, abrazándome. Los abracé. A los dos. Con fuerza. Y sentí. Amor. Esperanza. Y paz. El pasado, me había golpeado. Me había herido. Pero el futuro, estaba en nuestras manos. En las manos de Marcos. En las manos de Elena y Diego. Y, sobre todo, en mi corazón. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que estaba en paz. 6 meses. 6 meses después. Vivo en Mallorca. En Es Sol. La villa. La casa que Roberto me dejó. Y, al fin, estoy en paz. La vida, es diferente. Despaciosa. Serena. Me levanto temprano. El sol, tiñe el mar de rosa. Camino por la playa. Respiro hondo. El aire salado. La brisa. Aprendí a pintar. A expresar mis emociones. En lienzos. En colores. La soledad, ya no me pesa. Tengo amigos. Gente buena. Gente que me quiere. Salimos a cenar. Reímos. Compartimos la vida. Y Marcos. Lo veo. Cada semana. En videollamada. Elena. Diego. Abuela, te echamos de menos, me dicen. Pero sabemos que estás feliz. Me muestran sus dibujos. Sus notas. Me cuentan sus historias. Marcos ha cambiado. Está fuerte. Responsable. Y, feliz.
Se ocupa de los niños. Trabaja duro. Ha encontrado su camino. Un día, recibí un mensaje de Patricia. Un mensaje lleno de palabras vacías. De falsas disculpas. De hipocresía. Lo borré. Sin leerlo. Sin responder. Lo pasado, pisado. Vivo cada día como un regalo. Ahora, estoy en la terraza. Contemplando el mar. El sol, se pone. El cielo, pintado de naranja y púrpura. La brisa, suave. Roberto, susurré. Gracias. Gracias por todo. Por el amor. Por los recuerdos. Por el dolor. Y sobre todo, gracias por la libertad. Él siempre quiso protegerme. Y lo hizo. De la mejor manera posible. Dándome la fuerza. La independencia. El control de mi vida. Porque, ¿qué es la riqueza? ¿Qué son los millones? Solo números. Solo papel. La verdadera riqueza es la libertad. Es la dignidad. Es la capacidad de decidir tu propio destino. A las madres, a las mujeres de mi edad, preparémonos. Asegurémonos nuestro futuro. La independencia económica es libertad. Y la libertad es el mayor tesoro. A los hijos, honren a sus padres. No con lástima. Con respeto. Con comprensión. El amor es la base de todo. Y la familia, el mayor tesoro. Y a todos, el dinero no cambia a la gente. Solo revela lo que ya son. La verdadera riqueza es la dignidad. Y la capacidad de elegir. Roberto. Siempre en mi corazón. Y ahora, el sol se pone. El horizonte se ilumina. Y yo, sonrío. Un nuevo capítulo. Un nuevo comienzo. La vida es maravillosa. Y ahora, ¿quién sabe? Tal vez, en el futuro, serás tú. La historia de Lourdes ha llegado a su fin. ¿Qué piensas de las decisiones de Lourdes? ¿Te atreverías a tomar un camino similar? ¿Qué harías diferente? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si esta historia te ha conmovido, no olvides dejar tu me gusta, compartirla con quienes creas que también se sentirán tocados, y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo relato, y quién sabe, quizás la próxima vez, serás tú quien cuente la historia.